Gracias. No, se me olvidó mi reloj, pongo mi teléfono aquí, si no nos quedamos predicando hasta la, hasta la mañana. Vamos a Génesis capítulo 43. Génesis capítulo 43. Si se acuerdan, la semana pasada vimos que finalmente Israel o Jacob ah, pudo 42, ¿verdad? Estamos en el 42. Nos quedamos en el 42. A ver, ¿dónde nos quedamos? 43:16, ¿verdad? Ok, exactamente, ok, vamos bien. Entonces aquí, si se acuerdan que ah, habían llegado para atrás los hermanos y habían tenido a Siamón en la cárcel, lo pusieron en la cárcel. No sé, me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Cómo se vio eso? Que José metió a su hermana en la prisión. Y a mí se me hace que quizás le dio doble comida y lo tenía bien consentido. No creo que haya sido duro con él. Vimos mucha misericordia hasta este momento de José, sabiendo que lo que le habían hecho sus hermanos, aún así vemos misericordia, la misericordia de Dios, vemos esa sombra de Dios, los manda en lugar de mandar a uno nomás, manda a todos menos a uno y los llena de comida y de dinero. Y cuando llegan a la casa se dan cuenta que cada quien tenía en su bolsa el dinero para atrás. Cada uno de ellos tenían más, les había dado dinero. Y vino un temor, ¿verdad? Y muchas veces vemos el temor. La gracia te lleva al arrepentimiento. Ese es el título que hemos puesto porque vemos que toda esa gracia les dio culpa. Comenzaban a pensar, pues, ¿cómo están siendo tan buenos? Y tenían una conciencia que los molestaba, ¿verdad? Ellos estaban con su conciencia todavía de lo que habían hecho. Jacob quizás no completamente, pero ya había comenzado a dejar a su tesoro ir, ¿verdad? Que era Benjamín. No podemos decir que fue así un total cambio, pero sí vemos que tomó pasos hacia dejar el tesoro que tenía, que era Benjamín. Antes Jacob había cometido un error, ¿se acuerdan? Le dio favoritismo a José. Cuando José tenía más o menos 16 años, su mamá dio a luz a Benjamín. Eran de la misma madre y del mismo padre, y era José y Benjamín. Y cuando José se fue a los 17, quizás Benjamín ha de haber tenido un año, no sé exactamente, pero era un bebé. Y ahora ya Benjamín, pues ya, lo tratan como un bebito consentido. Yo creo que, podemos ver eso. Ya quizás tenía 22 años, 23 años, no sé. Pero era un joven todavía comparado a sus otros hermanos que eran mayores, ¿verdad? Entonces vemos que toda esta gracia comienza a trabajar y comenzamos a ver aquí un cambio y vamos a ver después un arrepentimiento verdadero. Vemos a rey David, ¿verdad? Hablar de lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Que dice que prueba mi corazón, ¿verdad? Y nos enseña el arrepentimiento, pero yo creo que en toda la Biblia, si acaso queremos ver cómo poder venir al trono, venir a orar y venir a un arrepentimiento, podemos ver la intercesión que hizo Judá por su hermano. Y eso es algo súper grande, ese pedacito que nos da Dios sobre Judas nos enseña cómo es un arrepentimiento verdadero. La Biblia nos enseña eso. ¿No? La Biblia no es así de que dice la gente, Dios conoce mi corazón, ¿no? O sea, Cristo dijo, por tus frutos os conocerán, ¿verdad? No conocemos el corazón de todos, entendemos eso. Pero si tú estás con alguien, en compañerismo, estás conectado con alguien, vas a poder saber mucho de esa persona, especialmente los que están más cerca de ti.
Entonces ahí es donde tú puedes ir al trabajo, puedes andar en partes donde la gente te conoce, pero no te conoce, ¿verdad? No, o sea, es diferente que estés ahí en el trabajo a que estés en la casa y se te salgan cosas de la boca o tienes una actitud muy diferente y en la casa eres un angelito, ¿no? Aquí tu esposo barre y levanta todo y no, hombre, es bien paciente con todos y luego te pones a pensar, pues ven para la casa porque aquí no, por eso no quiero retratos cuando estoy barriendo, porque si no mi esposa va a querer que barra en la casa. Este, pero sí barro, hermanos. Compré el robot que anda ahí y levanta el robotito esa maquinita. Pero así vemos que Dios sí nos da claves del arrepentimiento y mucha gente cree que juzgamos, ¿verdad? Like, a los que conocemos, ¿verdad? A los que conocemos. Uh, pues no se ve el arrepentimiento, no se ve eso. Puede haber convicción, pero no hay arrepentimiento, es diferente, una conversión a una convicción. Todos podemos ser convencidos. Ellos estaban bien convictos que habían hecho mal, pero no se han arrepentido, no han confesado su pecado y no han cambiado sus vidas. Y aquí lo vemos en Jacob, o sea, Jacob ahora sigue él con su favorito, Benjamín, y así pasa, ¿verdad? Así pasan las cosas. Y como les dije la semana pasada, ¿cómo podemos ver, cómo se ha de haber sentido Judá y todos los demás cuando dicen, pues tu hermano está en la cárcel y pues déjalo allá, pero yo no quiero dejar a mi Benjamincito. Ustedes que se mueran, pero mi hijo tráigamelo para atrás. Es algo grave, ¿verdad? En lo que hay en el pecado que no vemos, que no podemos ver. Y la gracia te lleva al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que por gracia soy salvo. Una persona no puede ser salva si no conoce la gracia de Dios. Es lo que te puedo decir. Perdóname, pero muchas veces cuando hablamos con la gente y les hicimos, ¿verdad? ¿Qué es tu testimonio? Oh, yo era malo. No, no, no. No estamos hablando de ese testimonio, estamos hablando, o sea, entiendes la gracia que te salvó. Es muy diferente a que digas que hubo un cambio en tu vida de esa forma. Me puede servir un testimonio, ¿verdad? Pero realmente todos estamos en el mismo barco, no importa si fueras el peor pecador, al hombre mejor del mundo, pero todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Si nosotros podríamos hasta hacer la decisión, si Adán no pudo decidir y estaba perfecto en, en un lugar perfecto, ¿verdad? Si lo dejas a la humanidad, pues ese es el tipo de decisión que vas a hacer, más o menos nosotros. Entonces sabemos que necesitamos la gracia de Dios para poder ser transformados y cambiados. Por gracia soy salvo sobre la fe. No es algo que nosotros podamos hacer. Entonces la gracia nos lleva al arrepentimiento. Y ahorita quiero que vean Romanos capítulo 2 y si quieren cambiar ahorita para leerlo, pero vemos que Dios da esa gracia y esa es la única manera que una persona puede ser regenerada. Por eso la gracia es una de las doctrinas más importantes, porque sin la gracia de Dios, ¿cómo vas a ser convertido? Tienes que ver la gracia de Dios. La gracia nos lleva a temor, ¿verdad? Piénsalo. Vemos el famoso canto, ¿verdad? Asombrosa gracia, Amazing Grace, ¿verdad? ¿Y qué dice? Su gracia me trajo aquí a temor, pero también al otro lado me trajo a ser libre. ¿Cómo jala eso, verdad? La gracia de Dios es lo que estamos viendo aquí con José. José está dándoles gracia, les está dando amor y les sigue dando amor a ellos. Pero hay una cosa que tenemos que aclarar, ¿qué es gracia? El mundo piensa que la gracia es tolerancia. La gracia debe de causar tolerancia. Tolera el mundo, tolera al pecado. Entramos a tolerar el pecado y estamos bien con el pecado. Lo aceptamos el pecado. ¿Por qué? Es que es gracia. Pero esa no es la gracia que vemos en las Escrituras. La gracia de Dios te debe de llevar a arrepentimiento. Si quieren conmigo, pasen aquí a Romanos capítulo 2, versículo 4.
Romanos capítulo 2, versículo 4. Y dice así, o tienes en poco las riquezas o las ves como menos valor, o sea, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Está diciendo, la gracia de Dios no debe de guiarte a que toleres el pecado, la gracia de Dios debe traerte a arrepentimiento. Eso es bien importante. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ¿qué? Ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada uno de nosotros, si no eres creyente y estás escuchando la gracia de Dios, y si no te pones a ver que Dios da una gracia general para todos, tienes comida, tienes salud, tienes familia, tienes las nubes, el sol, las estrellas, la belleza. Esa es una gracia general para todos. Le cae al justo y al injusto. Esa es la gracia de Dios. Y lo que está diciendo Dios es que cada día que ves la gracia de Dios y la ignoras, cada día de que estás oyendo el evangelio, estás oyendo de la salvación de Dios, de la cruz, y la ignoras, lo que estás haciendo es estás empaquetando más y más ira en el día de juicio. No te vas a escapar. Ve la gracia de Dios y sigues en tu pecado, sigues en rebelión. Sigues en rebelión, y es lo que dice, pero por causa de tu terquedad, de ser cabezudo, cabeza dura, toda la gracia que te está dando Dios, no estás entendiendo que está la gracia no para que nomás la tomes a la ligera, sino es paciente. ¿Por qué? Porque debe de llevarte ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Esa es la gracia que hablo, no una gracia que compromete, que se compromete con el mundo, que se compromete con el pecado de la gente, que dice, no está bien ese pecado, sé que es malo, pero hay que darle gracia. No, hermanos, la gracia de Dios es para traernos al arrepentimiento. Y eso es lo que está pasando aquí. José está dándoles gracia y su conciencia está siendo movida y movida y movida y movida. Y vamos a ver lo que pasa aquí. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, has entrado, entrará estos hombres a casa y mata un animal preparado y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo la mediodía. Una cosa que sabemos aquí es de que eran carnívoros, todos comían carne. Moisés también le preparó a los ángeles que los visitaron, ¿se acuerdan? Que les preparó también igual. Y aquí este es un banquete, haz de cuenta que vas a ir a comer unos steaks, ¿verdad? De los mejores que te puedas imaginar. Estos hombres, ¿cómo andaban? Hambrientos. ¿Qué estaban comiendo? No estaban comiendo carne, no estaban comiendo nada de esto. Están invitados aquí con el gran José, el hombre que tenía todo poder, que se le había dado todo poder por Faraón. Y aquí ahora estamos viendo la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y dice, el hombre hizo como José le dijo y llevó a los hombres a casa de José. El siervo de José, que era Egipto, hablaban en ese lenguaje. José les estaba diciendo, y quiero que sepan que no es que José estaba en disfrace, porque sí realmente ya se había ajustado a la costumbre, no tenía barba, se había pelado, o sea, estaba como los egipcios, o esa era otra de las razones que no lo reconocían. Pero también tenemos que entender que estos hermanos no sabían eso. Entonces, quiero que tengan en mente que José estaba en esa cultura
y quería que ellos siguieran pensando eso, obviamente. Ellos tenían miedo porque eran llevados a la casa de José y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestras costales la primera vez, hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nosotros, nuestros asnos. Entonces, ¿qué pasa con el pecado, hermanos? Cuando Dios te da mucha gracia, ¿qué hacemos? Nos sentimos culpables. Cuando andas mal y eres mal y andas haciendo cosas malas y luego gente es buena contigo o Dios te da, comienzas a sentirte culpable. Oye, espérate, pues, ¿qué quiere? ¿Por qué está siendo tan bueno conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está siendo tan bueno conmigo? Y comienza la conciencia a moverse, a moverlos a ellos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, oh Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimento y cuando llegamos a la posada abrimos nuestros costales y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Todo nuestro dinero, así que lo hemos vuelto a traer en nuestras manos. So vienen y confesan, ¿sabes que tengo que confesar esto, algo está mal, porque me merezco algo malo, no tengo un pecado, no lo ha confesado, tienen culpa, se sienten culpables. Y siempre estás pensando, a lo mejor por eso me está castigando Dios. A lo mejor por esto Dios me está haciendo esto. Comienzas a pensar. También hemos traído otro dinero en nuestras manos para compartir alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué tratamos de hacer? Sabes que ando mal, Señor, pero sabes que déjate doy algo, ¿no? Para estar bien. ¿Y qué hacemos? Hacemos cosas en la iglesia, hacemos cosas para el vecino, comenzamos a tratar de darle a Dios cosas para que podamos pensar que, hey, ya sé que ando mal y tengo esto que confesar, pero Señor, mira, aquí está esto. ¿Qué es lo primero que hacen? Su conciencia les dice, mira, aquí te traje tu dinero para atrás y traigo más dinero y tengo otros regalos para ti. Comienza a hacer eso y dice, y el mayordomo les dijo, no se preocupen, no teman. Y mira lo que dice aquí, bien importante. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus costales. A mí, imagínate ya qué sospecha había. Dijo, pero ¿cómo que el Dios de mis padres? El Dios? Obviamente, José ha estado hablando con su mayordomo y su gente de Dios, ¿verdad? Este mayordomo nunca hubiera dicho eso, al menos que José le hubiera dicho. Pero fíjate lo que dice, el Dios de tu padre, el Dios de ustedes, les ha dado esto. No te preocupes, ya sabemos. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Todo pensamiento. Toda cosa en tu corazón profundo. Todo pensamiento, hermanos. ¿Qué pasaría si ponemos nuestros pensamientos ahí arriba de esa pantalla para todos ver? ¿Cómo saldría ahí? ¿Qué saldría ahí? Dios los conoce. Dios sabe todas cosas. Dios sabe todas cosas. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces le sacó a Simeón. Después llegaron y van llegando y ya les dice, ese regalo es tuyo y todo. Y le dice, y aquí está tu hermano. Sueno y sano, perfectamente, más gordito que como cuando entró. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies. También dio forraje a sus asnos. Te invitó a tu casa, invitó a una casa, a una cena de puro wagyu, no sé, cualquier, imagínate la mejor carne que haya.
con el rey, lo mejor de los mejores, y hasta te lavan los pies, les dan de comer a tus animales. ¿Qué estaban pensando? A lo mejor nos están engordando para darnos vuelo. La conciencia. No había confianza, no estaban confiando, todo estaba sospechoso. Y cuando andas mal, tu conciencia te hace sospechar de todo. Entonces prepararon el presente y dijeron, nosotros tenemos que llevar un presente. Así somos con Dios, queremos llevar algo, queremos traerle algo a Dios, pero otra vez, la gracia sois salvos, no por lo que tú hagas, no porque lo que tú puedas hacer, sino es un don de Dios, eso es un regalo que te da Dios y tú no tienes nada que ver con él. No tienes nada que ver con él. Y viene él y dice, y le preparamos un presente para la venida de José al mediodía, pues habiendo oído que iban a comer ahí. Cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a su casa el presente que traerían en sus manos y se postraron ante de él en tierra. Entonces entonces les preguntó cómo se encontraba y añadió, ¿cómo está su anciano padre de quien me hablaron? Vive todavía. Su siervo, nuestro padre, está bien todavía. Vive, contestaron. ¿Qué es lo que José hizo cuando vio los regalos? Los tiró al león. No me importa. ¿Qué es lo que cuando nosotros queremos traerle a Dios nuestras propias obras? No le sirven para nada. Te tira al león, ahí estás jugando un juego con Dios, porque a Dios no le importa lo que tú puedas traerle a Él. Las manos humanas no pueden servir a Dios, hermanos. Es claro en la Biblia. Dios mismo es el que mora en nosotros y el Espíritu Santo y Cristo en nosotros es el que sirve a Dios, no nosotros. No servimos a Dios con manos humanas, hermanos. Por eso, como cristianos, podemos darle mucho de esto a Dios, porque viene de nosotros y no viene del Espíritu Santo. Te mueve alguien, te dice, órale, hazlo, y te sientes mal y vas y lo haces, pero te estás quitando muchas bendiciones porque no viene del Espíritu Santo. Y así somos en la cristiandad, vamos a llegar al cielo y unas cosas que pensamos que íbamos a tener crédito, no tuvimos nada de crédito y a lo mejor por años lo hicimos y años fieles y de repente no, pues algo adentro. Y hay unas cosas que quizás no nos dimos cuenta y lo hicimos con el Espíritu, ni cuenta nos dimos que vamos a tener muchos premios. Pero así es. Así es como Dios mira tus obras, como garras de inmundicia, no me importan. Y ellos se inclinaron en reverencia. Y al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor de quien me hablaban? Y dijeron, Dios te impartirá su favor, hijo mío. Amén. ¿Cómo o sea, otra vez Dios, o sea, le dio una bendición a su hermanito. Dice, José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su aposento y lloró ahí. Así es Dios. Así nos ama. Y eso es algo bien importante. Saber que Dios te ama. No era algo que no vimos en un futuro, que Dios lloró. Lloró por su amigo Lázaro, lloró ahí viendo a Jerusalén, porque sabía lo que venía para ellos. Y Dios no está ahí queriendo que la gente se vaya al infierno, que la gente entre. A Dios no le trae placer eso, hermanos. Pero nomás hay una manera para llegar al Padre y es en Cristo Jesús. Y aquí vemos que en todo esto no tiene amargura José.
¿Qué podemos decir? Pecaron contra él y podía estar amargo. Y esa amargura hubiera causado que no fuera bueno con Benjamín, tampoco con nadie. Cuando te amargas no quieres ser bueno con nadie. Pero vemos ahí ese retrato de que nosotros pecamos, que Cristo murió por nosotros. Aunque somos pecadores, ahorita todavía estamos cayendo en pecado, hermanos. Cada uno de nosotros cae en pecados tan rápidos que ni cuenta te has dado. O sea, pasan pensamientos que ni cuenta te das tú. Pasan pecados que ni puedes ni darte cuenta de lo que está pasando. Ofendemos a Dios, pero aún así dice que Él ve la justicia de Cristo en nosotros. Esa es la gracia de Dios. Tienes que entender la gracia de Dios. Que en el peor momento de nuestras vidas, no importa qué estés haciendo terrible, aunque estés ahí, si eres un creyente, quiero que sepas que Dios ve la justicia de Cristo. Y Él quiere que vengas a arrepentimiento. Él quiere que no estés contento con tu pecado. Quiere que estés miserable, que estés en una miseria tan grave que puedas ver la gracia de Dios y te moleste tanto que entre temor y que esa gracia de temor se convierta en arrepentimiento verdadero. Amén. ¿Me están siguiendo? Sí, voy bien. Después de lavarse la cara y salió controlándose, eso, o sea, se descontroló. Qué historia, ¿verdad? Qué pasión, qué novelaza. Esta es una novela de ahí, ¿verdad? Vemos al hombre, al joven que lo metieron en un pozo y luego va y tenemos a la mujer que quería seducirlo. No sé, qué novelazo. ¿Eh? Tienes que ver la palabra de Dios como una película, te ayuda mucho. O sea, hay que verla en nuestra mente, lo que está pasando, es importante. Dios nos dio la imaginación por algo, hermanos. Para que de verdad puedas entender, tienes que ver la escena en tu mente y ver cómo está. Por eso me gusta la historia, porque les quiero llevar ahí lo que estaba pasando en ese tiempo y cómo estaban las cosas. Después de que se lavó la cara y sirvan la comida, le sirvieron a José en un lado y a los hermanos en el otro lado, y los egipcios que comían con él también le sirvieron aparte. Todos estaban aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. O sea, imagínate que lo que pensaban de los hebreos, pero aún así la mano de Dios estaba ahí, que lo tenían ahí a él como el encargado de todo. Wow. Los sentaron delante de él y primogénito conforme a su derecho de primogénito y el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a los otros asombrados. ¿Por qué están asombrados? Pues cómo este sabe quién es el mayor y quién sigue, quién sigue, quién sigue. A lo mejor uno se miraba más viejón que el otro, pero ya los demás no sabías qué edad era o qué. Pero así los puso a cada uno hasta que llegó con el bebito. Aquí vemos que comienzan a rascarse la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? Ya fue mucho. Ya fue mucho. Ellos se miraban unos a los otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron, pues, y se alegraron con él. Y me río porque, vamos otra vez, pobres hermanos, otra vez. Primero, ¿cómo tenían a José? Como consentido y le daban a él todo lo bueno, ¿verdad? Y 20 y tantos años después están sentados ahí y otra vez al chiquito, 5 veces más le dieron de comer. Quisiera saber por qué exactamente, pero podemos tener algo de idea, podemos hacer una observación. Lo que sí vemos es que José los está probando, a ver si son los mismos de más antes. Y quizás aquí con esto, a ver qué hacían los hermanos, a ver si se enojaban y comenzaban a hablar entre sus dientes, diciendo, oh, Benjamín.
favorito de papá, no quería traerlo papá, no lo quería soltar. Simeón ahí en la cárcel, se tardaron mucho, ya hubieran venido 2 o 3 veces, si acaso hubieran dejado ir, ya hubieran dejado ir a Simeón, los demás diciendo, mira papá, no, pero aquí en este momento vemos que estaban alegres, no les molestó como más antes, o había algo de cambio, comenzamos a ver algo, algo de cambio en ellos, y pues le sirvieron a Benjamín 5 porciones, ¿eh? Mayor. Gracia. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Todos los demás tenían una porción inmensa y buenísima, no se le iban a acabar. Dios es así. Dios es bueno y está esperando que esa gracia los mueva ¿a qué? Al arrepentimiento. Te lleva a temor, al temor de Dios. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo, llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de sus costales. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca de los costales del menor, con el dinero de su granado. Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José. ¿No te pones a pensar qué estaban pensando estos egiptos ahí? Pues, ¿qué trae este José? ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué está dándoles tanto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Pues no les había dicho a ellos nada, pero así de autoridad tenía José. Esa es la autoridad que representa de que tú haces lo que yo te digo porque yo sé lo que estoy haciendo. No me contestes para atrás. Ellos lo hacían, confiaban que él es el que tenía autoridad ahí. Y no era ni de la misma raza. Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. ¿Qué dijeron? Ya llegamos, ya la hicimos, ahora sí vamos a la casa con comida. No sabían que había mucho dinero para atrás su dinero, pero ya la hicimos, ahora sí ya voy para atrás con Benjamín, ya voy con todos mis hermanos, ya vamos con papá. Así es la vida, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Ya estamos bien. Pero después dice, cuando ellos iban saliendo de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa, levántate, sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué han pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? ¿O obrarán mal en lo que hicieron? Así es que los alcanzó y les dijo estas palabras. Y ellos dijeron, ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos de sus siervos hacer tal cosa. El dinero que encontramos en la boca de nuestras costales se lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habemos de robar la casa de su señor, plata u oro? Aquel de sus siervos que sea hallando, ¿verdad? Sea hallando con ella. Dice, aquellos de sus siervos, le dice, aquellos de sus siervos que sea hallado con ella, que muera. Y también nosotros entonces seremos esclavos de mi Señor. Le dice, mira, ¿sabes qué? Mira, si hayas algo, el que lo tenga, mátalo y nosotros vamos a ser tu esclavo. Tan confiados estaban en que no fueron ellos, ¿verdad? Y él dijo, sea ahora también conforme mía sus palabras. Aquel que sea hallado con ella será mi esclavo. Y los demás de ustedes serán inocentes. Todavía vemos gracia otra vez. Ahí vemos una escape, una gracia. Dice, mira, olvídate lo que dijiste tú. O sea, no tienen que ser mis esclavos. Pero el que la haya,
No lo voy a matar, va a ser mi esclavo. Y todos los demás de ustedes, no se preocupen, váyanse a su casa como si nada. No hay problema. No hay problema. Ellos se dieron prisa, cada uno bajo su costal a tierra, y cada cual abrió su costal. El mayordomo resistió, comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a la tierra delante de él. Y José les dijo: ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos, así que somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrado la copa. Pero José respondió: lejos de esto me hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrado la copa será mi esclavo, pero ustedes suban en paz a su padre. Bueno, no sé si se preguntan ustedes, una de las preguntas que yo tuve hace años cuando leía esta historia, y entre más la leía, la copa de adivinar, ¿verdad? O sea, mucha gente, mira, José adivinaba. No, hermanos, él quería que estuvieran seguros que él era esa cultura. Y obviamente él no usaba esa copa, pero les estaba diciendo, esperaban ellos que esa copa es lo que se usaba. En el costumbre, ellos tenían esa copa y esa era especial y era la adivinación que hacían. So, él quiere que entiendan que es algo serio de lo que habían hecho y lo que habían dicho. Pero aquí vemos que hay algo tan clave aquí que comienza, y veremos la semana que viene, si Dios quiere, primeramente Dios. Vamos a ver aquí, pero aquí mira, fíjate lo que pasa. Entonces dijo Judá: ¿qué podemos hacer, mi señor? ¿Qué podemos hablar que nos justificaría? Comienza a pasar algo diferente con Judas. Ya no es egoísta, ya no está pensando en sí mismo nomás. No se dio por vencido bien fácil, porque dice que Dios ha, ¿qué? Cubierto la iniquidad de sus siervos. Aquí confesa su pecado. Aquí está diciendo: ¿sabes qué? Hemos pecado, Obviamente no está diciendo la iniquidad de que se robaron la copa. Está hablando de lo que habían hecho. Dice: Dios ya nos descubrió. Y les confieso que Dios nos descubrió, y ¿sabes qué? Aunque esto no es mi culpa, me merezco esto y mucho más. Así es, hermanos. Aunque yo sé que no nos lo llevamos nosotros, o no sé, digo, a lo mejor dijeron: pues Benjamín, este jovencillo, a lo mejor se robó la copa, no sé. Pero fíjate lo que dice: no podemos hablar ni justificaremos. O sea, no voy a pelear esto. No voy a pelear esto. Aquí comenzamos a ver unas marcas de lo que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento primeramente es que confrontas el pecado y no le echas la culpa a nadie. Cuando te pescan en el pecado, ¿qué haces? Comienzas a echarle la culpa a todo mundo y no quieres que llegue a ti. Pero aquí vemos que él dijo: no, ¿sabes qué? Yo sí, no me voy a justificar. Una persona que se arrepiente de verdad no está después diciéndole: no, pero es que sí, no, yo sé, pero es que, y siguen con las excusas, ¿no? O sea, no te has arrepentido realmente. Todavía sigues tratando de justificar tu pecado. La gracia de Dios no justifica tu pecado, sino la gracia de Dios te trae un arrepentimiento donde puedes estar libre del temor de tu pecado.
Y dice, Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. De todos nosotros confesamos que por eso me está pasando, por eso no nos vamos a justificar. Así que, ¿sabes qué? Dando nuestro castigo, somos esclavos de mi Señor. Tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrado la copa. Y luego dice José, lejos de eso hacer eso. Voy a tener compasión de tu padre, porque si les quiso a todos sus hijos, tan siquiera pueden ir ustedes para atrás. Ya imagino a Jacob viniendo a tocar a la puerta y dice, ¿no puedo cambiar estos 10 o 11 por Benjamín? Estos 10 por Benjamín. Entonces respondió y dijo, lejos de esto, aquí está la salida para ti. Busques la salida de tu pecado, estás buscando nomás una salida y sabes que está bueno, mira, no puedo hacer nada, ya les ofrecí y no quiso. Ahora estamos libres con todo este dinero, con todo este grano, con toda esta comida. Carnalito, sorry, ya nos vemos. Traté todo, pero no funcionó. Pero vamos a ver la respuesta que hace Judas y como interceda para su hermano Benjamín. Y vemos algo hermoso en esa sección en la que vamos a ver la semana que venga. Pero esa es la gracia de Dios. Dios está trabajando toda su gracia, todo su amor, o sea, todo lo que ha desarrollado aquí en esta historia, desde que llegaron en la presencia de José, esta gente iba creyendo que iban a, quizás lo peor que pasaba era que iban a pasar por las calles y ver y a ver si reconocían a su hermano como esclavo ahí trabajando o qué. Eso era lo peor que ellos esperaran hacer. Nunca se esperaron este drama. Cada vez que regresaban, cada vez que veían la gracia de Dios, poco a poco comienzas a ver un cambio, cuando de verdad ves la gracia de Dios como se debe de ver. Si no has experimentado la gracia de Dios verdadera, te invito a que lo hagas, porque como dijo Pablo, no seas cabezudo, no seas un hombre duro de cabeza. Toda esta gracia, toda esta paciencia, toda esta bondad que te estoy dando es para traerte al arrepentimiento. Porque si no la aceptas y cada vez se te ofrece, tú vas a ser responsable por toda la gracia que Dios te dio. Por todo lo bueno que Dios ha sido contigo un día, si no la aceptaste, si la llevaste al arrepentimiento, vas a acumular más ira para ti. Pero Dios te da esa gracia y te da esa oportunidad para que puedas tener vida y vida en abundancia. No puede uno de verdad venir al Señor, no me importa qué tan bebito sea, sin experimentar la gracia, sin saber qué es gracia de Dios. Y si no sabes quién eres y piensas que tienes algo en ti que puedes darle a Dios, piensas que dice, bueno, no soy tan malo, sí tengo unos pecados, pero ¿sabes qué, Señor? Mira todo lo que te puedo dar, mira todo lo que te puedo ofrecer, no soy como ellos, mira, yo soy bien trabajador, Señor, mira, yo soy bien bueno, yo soy bien honrado, mira, leo mi Biblia, hago lo que tengo que hacer. Mira estos regalos que te trae, Dios no le importa todo eso que le puedas dar. No le importa. Dios lo que quiere de ti es que confíes en Él. Y esa confianza te va a traer a obediencia, no porque no quieres, sino dice Cristo que mis mandamientos no son ¿qué? Cargosos. Y por eso mucha gente que me dice, es que no, siempre no puedo hacer nada en la Biblia porque pues todo es en aguafiestas. Es muy pesado eso, ¿no? Pues ¿cómo voy a dejar esto? Y lo primero que hace el cristiano dice, oye, ¿a poco ya tengo que dejar esto? ¿A poco esto ya no puedo hacer? ¿A poco? Y se ponen a hacer una lista de lo que no pueden hacer. Vienes quizás y dices, ¿sabes qué? Tengo este pecado, tengo esta adicción, tengo este problema, no sé, tengo esta
enojo contra alguien que me hizo mal. Mi padre, toda su vida, mi abuelito, paterno, ¿cómo se dice? Yo nunca lo conocí porque mi abuelito para mí era, cuando mi papá tenía 8 años, mi abuelita se casó y ese era mi abuelito, ¿verdad? Pero su padre falleció cuando mi papá tenía 8 años. Y estaba una hermana bebita y luego las dos mayores en Durango. Y él era sastre, ¿sí se dice? Era sastre, le gustaba tocar la guitarra y sí me di cuenta que visitaba una iglesia, una misión bautista ahí. Pero era un hombre alcohólico, era un hombre que tomaba y a los 33 años, ya con el hígado y todo lo que tenía, le dio un infarto y quedó ahí, 33 años de edad. Esa es una herencia, ¿verdad? Que pasa. Y toda su vida mi padre fue dicho, tienes que parar de tomar, tienes que parar de hacer esto, tienes que parar de hacer lo otro, y ven al Señor. Pero no fue hasta que una vez le dijeron, yo no te voy a decir que pares de tomar, ni que dejes todo lo que traes ahí, toda tu música, todos tus deseos, cómo andas ahí, las mujeres, esto y lo otro. No te voy a decir que pares de tomar. Que decía, pues puedo dejar todo eso, hasta las mujeres, pero pues esto no. Dijeron, no, ese no es un requisito. Y muchos de nosotros pensamos que tenemos, para venir a Dios y rendirnos, tenemos que dejar todas estas cosas. Si tú te podrías limpiar tú solo y dejar todas esas cosas, Cristo no tuviera que haber venido a la cruz. Dios lo que quiere es que vengas con Él con un corazón totalmente rendido a Él. Y verás cómo Dios cambia tu vida. Y un día no muy lejos de esa decisión que hizo mi padre, así como nada, dejó todo. Por años no le creyeron, porque era un hombre tremendo. Pero eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que significa decir, ven como estás, no es ven como estás y quédate como estás, es ven como estás, ríndete y vas a ver que Dios te va a cambiar. Y él entendió cuando se rindió completamente que el arrepentimiento ese le decía, ¿sabes qué, Señor? Entiendo tu gracia que me salvaste, lo dejo todo, me volteo del pecado, no quiero nada que te ofenda. Pero Dios tiene que ponerte eso en tu corazón. Dios tiene que hacer esos cambios en tu vida. Gracia. Tienes que ver la gracia de Dios para que haya una transformación en tu vida. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu gracia que nos llueve cada día, Señor, y te fallamos cada día, Señor. Cada día te fallamos sin no te amamos como debemos de amarte, Señor. Incluso sabemos bien que no te amamos como pensamos que te amamos, Señor. Tú te mereces toda honra y todo amor. Y nos has dejado ese mandamiento, amar a tu Señor con toda tu alma, tu corazón, tu mente, tus fuerzas. Y esa es la lucha en la que nos encontramos, Señor, pero hay que luchar, Señor. Tú nos has dado, Señor, los ojos para verte. La libre albedrío de ahora ya saber lo que es bueno y lo que es malo y saber, Señor, que es bueno servirte, Señor. Sabemos que es malo tratar de hacer nuestros propios reinos, Señor, y sabemos que tú eres bueno. Y cada vez, Señor, que vivimos en esta vida, tú traes cada cosa en nuestra vida perfectamente, sabiendo cómo nos traes más a ti. Cada cosa que nos pasa en la vida, Señor, sea tu gracia maravillosa. En veces no lo vemos como gracia, pero es tu gracia lo que nos lleva a nuestras rodillas, Señor, a tener comunión contigo. Es tu gracia, Señor, la que nos lleva, Señor,
a ti. Cuando Pablo decía, yo hice mucho más que los demás, pero no yo, sino Él. Y Señor, te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, porque nuestras mentes se van por todos lados, Señor, y es difícil cuando no tenemos nuestras mentes captivas, Señor, en ti, pero si no experimentamos tu gracia, ¿cómo vamos a ir a ti? ¿Cómo vamos a confiar a ti? Podemos decirlo con los labios, pero como vamos a ver aquí con Judas, Judas no habló con sus labios, sino comenzó a hablar en acción. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu amor que nos cae todos los días, Señor, aunque no lo merecemos. Y ahí es donde tenemos que vivir, Señor. Tenemos que vivir entendiendo, Señor, que tú nos cae lluvias de gracia, Señor, lluvias. Nos amas y deseas, Señor, darnos todo para nuestro bien y para el bien de tu reino, Señor. Señor, que esta gracia no la tomemos a la ligera, Señor. Que podamos ver tu gracia y que nos lleve más hacia arrepentimiento, Señor. Y esto nomás lo podemos hacer contigo, Señor, porque yo no puedo, ni nadie puede, solo tú. Pero nos rendimos a ti, Señor. Nos postramos, Señor, hacia ti como siervos, Señor, sabiendo que tú eres el Dios vivo y el Dios verdadero. Llévanos a nuestros respectivos hogares, Señor. Comienza la semana, va a haber muchas pruebas y tribulaciones y hasta los problemas nos pueden hasta paralizar, Señor, pero tú nos has dado todo lo necesario para salir adelante y no estar en esa cueva. Porque tú no lo haces para que nos metamos en la oscuridad y en la cueva, sino lo haces, Señor, para acercarnos más a ti, Señor. Ayúdanos, no nos lleves en la tentación contra el malo, el mentiroso, el Satanás. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor. Y más que nada, Señor, ayúdanos a amarte a ti, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.